por favor, con un... Eso, muchas gracias. Perfecto. Perfecto, Vicente, gracias. Ahí pude darme cuenta. Bueno, vamos a retomar esto de las habilidades cognitivas. Ok. Ya, perfecto. Bien, entonces resumamos un poco, así de manera muy rápida. Hicimos una diferencia, eh, la mejor que podamos, eh, entre capacidad, destreza y habilidad cognitiva. Ah, en general son todas habilidades cognitivas o están todas dentro de el ámbito de las habilidades cognitivas. Sin embargo, lo que ocurre es que dependiendo de el nivel que tienen, las diferenciamos. Entonces dijimos, las habilidades más genéricas o generales son capacidades, luego las habilidades más específicas, estas más cercanas al objetivo de aprendizaje, serían destrezas, y las habilidades puntuales, este paso a paso del componente mental, es lo que vamos a considerar como una habilidad cognitiva. Eso es como lo que dijimos. Cuando uno busca en la literatura definiciones, a mí me parece que esta es una buena definición de Reed, ¿cierto? De habilidad cognitiva. Dice, las habilidades cognitivas son las destrezas, cuando ya dice que son como las destrezas, como que las sitúa como en este nivel como intermedio, ¿ah? Como tendiendo ahí, y habla de y procesos de la mente necesarios para realizar una tarea, dice. ¿Por qué procesos de la mente? Porque, bueno, porque para desarrollar esta habilidad, la mente tiene que hacer algo, entre otras cosas, ¿cierto? En la memoria de largo plazo tienen que quedar guardada cierta información, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, es un proceso mental. Dice además, son las trabajadoras de la mente, son las que entonces interactúan y facilitadoras de conocimiento al ser las responsables de adquirirlo, ¿ya? Entonces estas habilidades cognitivas son las responsables de que las personas de alguna manera adquieran este conocimiento y lo puedan recuperar. ¿Ah? Todo eso está referido a este proceso, ¿cierto? De pasar de la memoria de largo plazo a la memoria, ¿cierto? De trabajo. ¿Ah? Y ese ir y venir que tenemos cuando estamos de alguna manera pensando o desarrollando un proceso cognitivo en general. Por lo tanto, las habilidades están a las que vamos a hacer referencia están relacionadas básicamente con destrezas o procesos mentales. Nosotros, cuando estudiamos, todos los que hemos estudiado pedagogía o hemos estado asociados a la educación, nos enseñaron las taxonomías. Bueno, inicialmente eran las taxonomías de Bloom, después vino Anderson y algunas otras personas y hicieron un ajuste de estas taxonomías, pero siguen siendo de alguna manera las taxonomías de Bloom. ¿Cuál es la relación entonces que existe entre estas taxonomías y estas habilidades cognitivas? Para entender mejor el proceso. Primero, las taxonomías son como un marco jerárquico que organiza los procesos del pensamiento en niveles como de complejidad, así como creciente, ¿eh? Desde los más simples a los más complejos. Normalmente los dibujan como una pirámide, casi siempre es como una pirámide, pero también se pueden graficar de otra manera. Entonces esta taxonomía ofrece una clasificación
de los niveles de habilidades cognitivas. Por lo tanto, de alguna manera, tienen mucha relación con estas habilidades que necesitamos que los estudiantes desarrollen y que nosotros necesitamos entonces generar una serie de actividades o acciones para que eso ocurra. La taxonomía, cuando uno la dibuja así como en nivel de como un triángulo, tienen esa forma, ¿ya? En la parte base están las habilidades del pensamiento de orden inferior, ¿ya? Ah, todo lo que tiene que ver con recordar, luego viene lo que tiene que ver con comprender. Por lo tanto, dentro de recordar hay una serie de habilidades que permiten que yo pueda desarrollar de alguna manera esa destreza o capacidad mayor que es la de recordar en su definición. Luego viene comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Por lo tanto, hacia arriba, ¿cierto? Y se va estrechando ahí la pirámide, están todas las habilidades del pensamiento de orden superior. Entonces, cuando los estudiantes o cuando le estamos pidiendo a los estudiantes que hagan una actividad que está dentro de, por ejemplo, el nivel evaluar cosas o evaluar un proceso o crear algo, estamos entonces exigiendo al estudiante a que ponga en práctica o que desarrolle habilidades de orden superior. Ahora, de acuerdo al tipo de conocimiento, se asume que las habilidades base son todo lo que tiene que ver con el conocimiento más bien factual, ¿cierto? Y hacia arriba son de alguna manera conocimientos más bien metacognitivos, ¿ya? Pasando por los conceptuales y los procedimentales. O sea, en el fondo la pirámide muestra un avance desde lo concreto a lo más abstracto, ¿ya? Entonces, cuando uno mira las taxonomías de Bloom o cuando la ocupa, no solamente tiene que entender la dimensión del proceso cognitivo, no solamente entender que las habilidades que están más abajo son de pensamiento inferior y que las que están más arriba son del pensamiento superior, que son habilidades más complejas de lograr, sino que también, de acuerdo al tipo de conocimiento, las habilidades que están más abajo son más bien factuales y las que están más arriba más metacognitivas. O sea, desde lo concreto al abstracto. Esa es otra manera de revisarlo. Por ejemplo, a mí me gusta más esta manera porque lo que subentiende en esta gráfica, que es más bien una gráfica, tengo entendido que se llama de cebolla, eh, es que, digamos, los niveles están contenidos en los superiores. O sea, por ejemplo, cuando estoy en el nivel de taxonómico de aplicar, de alguna manera ya he logrado el nivel de recordar y el nivel de comprender, o he pasado por ahí, ¿ya? Por lo tanto, están como autocontenidos. Eso también muestra que cuando estamos en niveles más altos, el proceso es más complejo porque subentiende que están contenidas las habilidades anteriores, ¿me entienden? O maneja una cantidad de habilidades que están en niveles taxonómicos más bajos, ¿ya? Entonces, no es lo mismo plantearle a un estudiante una actividad del nivel de recordar que del nivel de aplicar, porque cuando estamos aplicando, ¿cierto? De alguna manera ya hemos comprendido y ya hemos recordado algunas cosas. En esta lógica, yo hice aquí una revisión más bien desde la matemática, ¿ya? Entonces, en el fondo, en el nivel, porque siempre cuando uno mira las taxonomías, casi todos los ejemplos no son de matemática, son más bien de otros ámbitos. Entonces, esta gráfica, además de mostrarme la taxonomía, lo que me va a mostrar son los niveles taxonómicos y lo que significan. Entonces, recordar,
Entonces es la capacidad por la cual se recuerdan, por ejemplo, las definiciones, se recuerdan los métodos, los procedimientos, las fórmulas, los enunciados, ¿ya? Entonces cuando estoy en este nivel, las actividades asociadas a ese nivel taxonómico tienen que ver justamente con esta capacidad de que recuerden cosas. ¿Ok? En cambio, el nivel de comprender se trata más bien de comprender el significado literal de una información, ¿ya? Que se presenta como de manera explícita. Esta comprensión no es una comprensión así tan profunda, ¿ok? Porque si no estaríamos en otro nivel. Pero sí es una comprensión que permite, de alguna manera, comprender el sentido literal de la información que me están entregando, ¿ya? Eh, Sin una complicación excesiva. Entonces, estamos hablando de una comprensión base, una comprensión básica, ¿ya? Cuando decimos que queremos que comprendan algo y estamos en este nivel y no en el nivel superior, entonces estamos en una comprensión, digamos, base. El siguiente es el de aplicar. Aquí es donde se hace uso de los principios, aquí se hace uso de la fórmula, ¿cierto? De alguna manera en situaciones concretas, ¿ya? Como cuando uno selecciona un método y lo aplica, ¿ya? Ahí ya lo estamos aplicando. Analizar ya es una comprensión mayor, por eso le hablaba de que cuando estamos en el nivel de comprensión base, estamos en este nivel, pero cuando la comprensión y ya manipulamos la información es muy específica, ya capaz que de uno de fragmentarla, de dividirla y de hacer procesos mentales mayores, estamos en analizar. En evaluar es cuando ya podemos emitir un juicio, ¿ya? Ya sea cuantitativo o cualitativo, de alguna manera que represente lo que nosotros estamos entendiendo, ¿ya? Somos capaces de evaluar una situación, de decir qué tan correcta, qué tan apegada a la regla es. Y finalmente, cuando somos capaces de crear de manera coherente, organizada, elementos, una estructura, cuando le pido crear o que proponga una fórmula o algo mucho más elevado, entonces ya estamos en el nivel superior. Nosotros en la fundación, hace un tiempo, desarrollamos un modelo que le llamamos modelo procedimental de habilidades cognitivas. Es un modelo porque de alguna manera es un marco metodológico que permite organizar este desarrollo de habilidades cognitivas a partir del currículum escolar. Entendía todo esto como procesos mentales, ¿cierto? Para comprender, procesar y aplicar los conceptos matemáticos. ¿Ya? Eso es un marco metodológico. Se basa en varias cosas. Primero, en la clasificación de la habilidad según la taxonomía de Anderson o de Bloom, como quieran llamarla ustedes. Y en la ejecución de heurística que se ajustan a cada paso, digamos, mental. Entonces, básicamente consiste en que nosotros miramos, ya sea un objetivo o una actividad, identificamos habilidades asociadas, tomamos esas habilidades, las verificamos en qué nivel taxonómico están y a partir de ahí eh, diseñamos heurísticas. Entendía esta heurística como estos paso a paso. ¿Ya? Entonces, el modelo tiene como estos tres elementos. Primero, seleccionar e identificar la habilidad cognitiva que vamos a tratar de desarrollar. Clasificar
la habilidad de acuerdo a la taxonomía de Anderson para saber en qué nivel taxonómico estamos y qué estamos exigiendo al estudiante. Y finalmente, desarrollar una heurística o ocupar una heurística o plantear una heurística que me permita a mí, ¿cierto?, lograr esa habilidad. Entonces, esos son los tres elementos clave de este modelo procedimental. Habilidad cognitiva, taxonomía de Anderson y la heurística. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué busca este modelo? Primero, una comprensión, ¿cierto?, que es como una descripción clara de la habilidad que queremos desarrollar. Una estructura procedimental, es decir, pedirle al profesor que frente a un contenido no intente llegar inmediatamente a un nivel taxonómico muy alto sin haber pasado por los niveles anteriores. O sea, que por ejemplo no lleve a los estudiantes a que tengan que desarrollar o aplicar un contenido sin antes asegurarse que lo han comprendido y que han recordado ciertos elementos base. Eso le permite entonces al docente hacer un seguimiento y una retroalimentación constante del aprendizaje, porque al mirar la taxonomía, si estamos en el nivel de, si la actividad que estamos desarrollando es del nivel de aplicar, lo que tiene que estar consciente el docente es que tiene que estar permanentemente mirando los niveles anteriores y verificando que esos estén logrados. Buscar la metacognición a través de estrategias o preguntas que, digamos, reduzcan la carga cognitiva. ¿Ya? Es decir, los estudiantes tienen una carga cognitiva determinada. Eso está probado. Y por más que intentemos nosotros poner más elementos, esos elementos finalmente van a impedir que el estudiante aprenda o desarrolle las habilidades base. Por lo tanto, hay que intentar permanentemente de tener la menor carga cognitiva posible frente a un nuevo contenido, por ejemplo. Y busca también, de alguna manera, este modelo, desarrollar la autonomía y la responsabilidad sobre el aprendizaje, de tal manera que cuando un estudiante ve una actividad, el estudiante la pueda identificar y además de identificar, el estudiante tenga la capacidad de seguir ciertos pasos para poder resolverla de manera autónoma. Esto es muy importante porque cuando ustedes dan la clase, los estudiantes tienen la referencia del contenido. Siempre es así. Cuando usted parte la clase, los estudiantes saben de qué están hablando, de qué contenido. Incluso ustedes ponen el objetivo muchas veces. También muchas veces he visto que los profesores explican o se aseguran de que los estudiantes entienden cuál es el objetivo o el propósito de la clase antes de partir. Entonces, el estudiante ya tiene un referente, tiene un marco en el cual se va a mover. Por lo tanto, si usted le propone dentro de la clase actividades, el estudiante entiende que esa actividad tiene relación con lo que usted está haciendo en la clase. Pero esa referencia se pierde cuando el estudiante, por ejemplo, tiene que rendir, supongamos, una evaluación estandarizada. Porque cuando se enfrenta a una evaluación estandarizada, va a tener una serie de actividades, preguntas, o como quieran llamarle, y no tiene ese referente. Y frente a eso, tiene que actuar. ¿Y qué es lo que hace? Va obviamente a revisar en su memoria aquellas, en su memoria secundaria, básicamente la información que le sirva, y la va a ir llevando a la memoria de trabajo para resolver esas situaciones. Y ahí ayuda mucho tener, por ejemplo, algunas heurísticas, ¿ya?, que le permitan hacer ese trabajo.
Nosotros lo que hicimos fue revisar muchos libros escolares y identificar algunas habilidades que se repiten en las actividades. O sea, cuando uno lee las actividades, ejercicios, ejemplos o desafíos también les llaman en algunos casos, en los libros escolares o incluso en las pruebas, nosotros mirábamos los enunciados y empezamos a tratar a partir de los enunciados a identificar las habilidades que estaban tratando de desarrollar en esa actividad en particular. Y logramos, digamos, identificar 31 habilidades que son bien recurrentes y las clasificamos por nivel taxonómico. Por ejemplo, en el nivel de recordar, encontramos muchas cosas que decían identifique esto, ¿ya? O reconocer cosas, ¿ya? Eran muy comunes esas dos habilidades, tanto reconocer algo como identificar algo. Cuando le pido a un alumno que identifique, por ejemplo, tengo una ecuación de segundo grado y le pido que identifique, no sé, por el término A, ahí yo estoy en el nivel de taxonómico de recordar, porque tiene que recordar, digamos, lo que el profesor explicó inicialmente, y de alguna manera, esa es una habilidad que pese a que es muy base, tiene, tiene igual una heurística, tiene algunas cosas que el estudiante tiene que hacer en su mente para poder responder. En el nivel de comprender, encontramos, por ejemplo, actividades como representar, ejemplificar, cuando le pedimos clasificar cosas, cuando le pedimos comparar, cuando le pedimos seriar, cuando le pedimos interpretar de manera básica. Cuando hacemos todas esas actividades de nivel básico, estamos entonces frente al nivel taxonómico de comprender. Cuando queremos o estamos en el nivel de aplicar, encontramos habilidades como ordenar. Cada vez que yo le pido al estudiante que ordene algo, el estudiante está aplicando. Por lo tanto, a veces le pedimos de manera muy simple que ordene, no sé, en forma ascendente, ciertos números, por ejemplo, una cantidad de números. Dependiendo de la cantidad puede ser más difícil o más fácil. Pero independiente de eso, esa es una aplicación. Para ordenar, él necesariamente tiene que tiene que comprender previamente ciertas cosas y tiene que ser capaz de recordar ciertas cosas. No es llegar y, por ejemplo, ordenar. Lo mismo cuando le estamos pidiendo que opere, que desarrolle una operación, cuando mida, cuando transforme, a veces le pedimos que aplique cierta fórmula, ahí se lo estamos diciendo de manera explícita, cuando le pedimos que estime, ¿ya? Cuando le decimos calcular y no le decimos cómo, ¿ya? En ese caso está de alguna manera aplicando ciertos conocimientos. En el nivel de analizar tenemos relacionar, expresar, diferenciar, distinguir, seleccionar, resolver problemas. Entonces, resolver problemas, por ejemplo, que resolver problemas es varias cosas, entre otras una habilidad disciplinar, es del nivel de análisis. ¿Y por qué no de aplicación? Porque finalmente lo que nos dimos cuenta es que en los textos escolares, cuando les piden a los estudiantes que analicen, le entregan una heurística, que es muy repetitiva. Le llaman heurística de los 4 pasos. ¿Ya? Yo le llamo la heurística el método de Polya. Y son estos 4 pasos: entender el problema, ¿cierto? Plantear un algoritmo de solución, resolverlo y entregar la respuesta de alguna manera justificando. Entonces es este último paso el que hace que resolver problemas
de alguna manera, sea más bien una habilidad de análisis, porque tiene que ser capaz de justificar y por lo tanto tiene que tener una comprensión profunda de lo que resolvió. En evaluar tenemos evaluar, comprobar y verificar. ¿Ya? Cuando le pido al estudiante que verifique algo. ¿Ya? Y finalmente, por ejemplo, cuando uno crea, es cuando le pide que formule una hipótesis, cuando comunique una solución a través de una fórmula que él muestre y plantee e informe cómo hizo su modelo, por ejemplo, o cuando planifique una actividad que podría ser una resolución de problemas muy complejos. Entonces, estamos dependiendo de lo que hacemos o lo que le pedimos al estudiante, lo primero que podemos hacer con la habilidad es clasificarla. ¿Ya? Y una vez que la clasificamos, ¿cierto? Saber en qué nivel taxonómico lo podemos colocar, digamos, eso que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, de alguna manera, esto. ¿Qué es lo que es una heurística ahora? Una palabra rara, digamos, pero simplemente un método o una regla que se utiliza generalmente para resolver problemas, eh, para tomar decisiones y para hacer un proceso ordenado y eficiente, pero que no garantiza una solución perfecta u óptima o entregar el resultado. O sea, por ejemplo, el método de Polya, esta de los 4 pasos, los estudiantes lo pueden estudiar, pueden seguir el método Polya y igual podrían no resolver el problema, porque no es una fórmula, ¿cierto? Que me permite resolver algo. Es una heurística, es un método, ¿cierto? Es una regla que lo que sí tiene la capacidad de ordena el pensamiento. Esa es la heurística de Polya. Hoy día le llaman método los 4 pasos y en todos los textos escolares aparece y probablemente ustedes lo han hecho. Este es súper antiguo, este método. Es del año 45. En Chile se ocupó en los años 60, cuando estaba el currículum escolar del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Uh, en ese tiempo ya se usaba el método Polya, ¿ya? Obviamente, uno todo, en ese tiempo uno lo escribía en el cuaderno, entonces los profesores de matemática daban el problema y los estudiantes tenían que eh, escribir, antes de resolverlo, uno tenía que escribir qué comprendía y lo escribía, era parte de lo que tenía que hacer. Luego planteaba una manera de resolverlo, luego lo resolvía y finalmente tenía que entregar una respuesta y comprobar que esa respuesta que uno daba era correcta. Así lo hacíamos desde segundo básico en adelante en los años 60, cuando resolvíamos problemas con esta heurística, que es la que conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos de alguna manera un problema, ¿ya? En este problema, esta es una actividad típica sacada de un libro, ¿ok? Aquí la habilidad cognitiva, que yo creo que es la más adecuada, es la de resolver problemas. A mí me parece que esa es la habilidad que está aquí. Porque dice, observa la figura y responde cuál es el perímetro P del siguiente rectángulo. Habilidad cognitiva, entonces, es resolver problemas y por lo tanto es del nivel cognitivo de analizar. ¿Ok? Y la habilidad disciplinar también es resolver problemas. Es un problema
porque me están pidiendo que llegue a un resultado, y es un problema también porque no me indican cómo tengo que hacerlo. Y aquí es muy importante lo que decía Denante, en el sentido de que si en la clase estoy revisando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hacer cálculos, ocupar el teorema de Pitágoras o lo que sea, y tengo esa referencia, los estudiantes van a poder resolver este problema de manera más eficiente que si no estoy en ese contexto. ¿Ok? Entonces, la habilidad cognitiva más representativa es la de resolver el problema. Primero porque invita a una situación que no está resuelta de antemano, o sea, es un problema en sí mismo, ¿ya? Que es conocer el perímetro de un rectángulo cuando no todos sus lados son conocidos. Aquí no todos los lados son conocidos y obviamente ese es el primer problema. Ok, para llegar al resultado necesito entonces analizar los datos que entrega la figura, identificar, por ejemplo, cuál es el lado que falta, aplicar el teorema de Pitágoras para calcular ese lado que es desconocido, y finalmente sumar todos los lados para encontrar el perímetro. Entonces, si ustedes se fijan, esta resolución de problema tiene implícita una serie de acciones. Resolver un problema entonces implica combinar los conocimientos de geometría que tenga, la diagonal, los lados del rectángulo, el perímetro, con la capacidad de aplicar este procedimiento paso a paso. ¿Ok? En esta idea de procedimiento paso a paso, entonces, yo podría decir que es la heurística. Por ejemplo, habría que asegurarse de que los estudiantes entiendan el problema. ¿Y cuándo entienden el problema? Por ejemplo, cuando uno les pregunta cuál es la pregunta del problema, la identifican. ¿Cuáles son los datos útiles para responder esta pregunta? Esas son cosas que yo tendría que asegurarme con el estudiante o el estudiante él mismo, ¿cierto? Si está siguiendo la heurística, debería ser capaz de responder. Entonces, si yo le doy esta heurística al estudiante y el estudiante le pregunto, ¿cuál es la pregunta del problema? Y él responde, entonces puedo después identificar con claridad, cuando lo resolvió, dónde estuvo su dificultad o dónde estuvo un eventual error. Planifico una estrategia, o sea, en el fondo, ¿qué debo realizar con estos datos para responder la pregunta planteada? Eso es previo a que lo haga. El estudiante tiene que, de alguna manera, saber qué hace con esos datos que tiene. Luego, lo resuelve. Aquí existe la posibilidad de que se equivoque al hacer un cálculo, sin necesidad de no haber entendido el problema. A lo mejor entendió el problema, entiende lo que tiene que hacer, y cuando elevó al cuadrado o cuando calculó la raíz o lo que sea, se equivocó. Y obviamente es distinto lo que yo tengo que hacer como docente frente a un error o el otro. Luego debería venir la etapa de verificar y reflexionar. O sea, el estudiante debería ser capaz de entregar una respuesta a la pregunta que le hicieron. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay una pregunta clave, ¿cierto? ¿Cuál es el perímetro? Eso es lo que tiene que responder. Y en fondo, entonces lo que esperamos es que la respuesta sea el perímetro del rectángulo es tanto. Si él contesta otra cosa, eso, otra cosa podría estar correcta, pero quizás no es la pregunta que hacemos. Por lo tanto, la heurística lo que hace es ayudarle. Y finalmente, como proceso, no sé si metacognitivo,
pero a lo menos de reflexión y de verificación, debería preguntarse si es lógica la respuesta que él está entregando. ¿Es lógica la respuesta que yo di? ¿De qué otra manera puedo comprobar entonces que la solución es la correcta? ¿O cómo puedo comprobar que es correcta? ¿Ya? Entonces, lo que propone el modelo es que cuando vamos a enfrentar esta situación, tanto el docente como el estudiante, de alguna manera, tenga una noción, ¿cierto?, de qué está enfrentando. ¿Ya? En este caso, la habilidad, el profesor debería entender que esto claramente es una habilidad cognitiva de resolver problemas y que está en el nivel de analizar. Y si está en el nivel de analizar, recuerden, está aquí, en este nivel. Y eso significa que tiene que recordar cosas, que tiene que comprender cosas, que tiene que haber hecho aplicaciones más básicas, aplicaciones directas, sin problema. ¿Ya? Una aplicación directa podría ser, le das un triángulo, le das dos lados y le pides la hipotenusa, nada más. Y le pides calcular la hipotenusa, no lo pones frente a un problema. O le das los catetos, le dices, dado los catetos tanto, ¿cuál es la hipotenusa? No sé, una cosa así. ¿Me entiendes? Entonces, antes de que enfrente una situación más compleja como podría ser este problema en particular, porque aquí no le estás diciendo que use el teorema de Pitágoras, él tiene que deducir todo eso. Y vuelvo a lo que decía adelante. El contexto, el estudiante va a perder el contexto cuando no esté en su clase, cuando ya haya salido de esa clase y esté en otra, cuando usted está haciendo la prueba sumativa, cuando usted está haciendo el examen, cuando está dando la prueba diagnóstica, cuando está dando la prueba día, digamos, de diagnóstica, o cuando está dando una prueba estandarizada como de SIMSE. Él no tiene el contexto y por lo tanto aquí es más importante que él entienda, estoy resolviendo un problema y por lo tanto se vaya a la heurística y haga estos pasos de alguna manera. Esa es como la propuesta. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, se dice la habilidad, la menciona. Aquí dice, para estimar el área del círculo, Camila dibujó un cuadrado fuera de este, tal como se muestra en la figura. Y hace dos preguntas. ¿Cuál es el área del cuadrado circunscrito? Y es mayor o menor el área del círculo y por qué. En el fondo, técnicamente, esto es, en mi opinión, la habilidad cognitiva de estimar. Aquí le están pidiendo que estime. Fundamentalmente aquí. ¿Ok? Fundamentalmente aquí. ¿Ya? Y esto corresponde al nivel cognitivo de aplicar, o sea, debería ser un nivel menor que la actividad anterior. Y la habilidad disciplinar presente aquí es representar, porque hay un dibujo que representa la situación. Y la otra habilidad disciplinar es argumentar y comunicar, fundamentalmente porque le estoy pidiendo que diga por qué es mayor o menor el área del círculo que la del cuadrado circunscrito. Aquí también puede que hayan otras habilidades implícitas. Por ejemplo, aquí, cuando le digo cuál es el área del cuadrado, aquí tiene que calcular. Entonces le estoy pidiendo que primero ahí calcule, que luego estime. Él tiene que entender que aquí está estimando y luego que justifique. Entonces hay una serie de habilidades involucradas aquí. Pero en mi opinión, si buscamos la más representativa, es la de estimar. ¿Ya? Porque primero tiene que calcular el área exacta del cuadrado que rodea al círculo y luego usar ese dato para estimar aproximadamente cuál sería el área del círculo o si sería más grande o menos grande o mayor o menor.
Y de alguna manera eso te va a permitir comparar las dos áreas. ¿Ok? Nosotros no tenemos una heurística para técnicamente para estimar. Entonces lo que uno hace, o lo que nosotros hicimos, fue generar heurísticas para estimar. Entonces, por ejemplo, el estimar, la heurística podría ser que identifique la información y el propósito de la estimación. ¿Qué voy a estimar y cuál es la idea que hay detrás? Entonces, primero, para eso el estudiante debería preguntarse, ¿qué información necesito estimar? ¿Y para qué voy a realizar esa estimación? Luego, planificar, ¿cierto? Estamos pensando en este paso a paso, planificar cómo yo realizaría esta estimación y qué preocupaciones o precauciones debería tener. ¿Cómo la voy a realizar? ¿Ya? Tener claro. Pero previo a eso tengo que entender qué voy a estimar. Luego, realizar la estimación, ¿cierto? Y registrar el resultado, ¿ya? Es decir, después estimar y decir yo creo o yo considero, o como sea la pregunta, en este caso la pregunta es mayor el área del cuadrado que la del círculo, ¿por qué? Y eh, venga la metacognición. Profe, ¿Ok? disculpe, ¿Sí? que a mí me salta una duda. ¿Será Dígame. necesario ahondar en el tema de la estimación? Y no será, no sé, desde mi punto de vista, y en clase me ha pasado, que he hecho el contraste con otras palabras como redondear y aproximar, sobre todo cuando ¿Ya? estamos hablando del círculo y el valor de pi, por ejemplo. ¿Mm? Entonces yo ¿Mm? le hago una diferenciación entre lo que es cuando lo estimamos, cuando lo aproximamos y cuando lo redondeamos. Entonces, ¿no será más fácil por ahí que hablar necesariamente de estimación? Porque si le hablo todo el rato de la estimación, sin darle un ejemplo concreto o con qué compararlo, los estudiantes finalmente se tienden a confundir con esos tres conceptos, que es redondear o estimar o aproximar. Perfecto, entiendo No, perfectamente su pregunta. Mire, yo voy a contestarla a partir de la pregunta. O sea, estoy planteando una actividad. ¿Ok? Entonces, cuando la actividad dice estimar, entonces estoy estimando, o sea, no estoy haciendo otra cosa. ¿Ok? Independiente de lo que usted dice es correcto. Porque aquí lo que interesa saber es si él sabe estimar o sabe lo que significa estimar. ¿Ya? Y por eso que es importante también, y el nuevo currículum va a traer eso, ¿cierto? Esta idea de que para entender esto que me están pidiendo, yo tengo que leer. Y para leer tengo que entender cada una de las palabras. Si la actividad dijera aproximar, sería otra cosa, sería otra pregunta y estaríamos frente a otra habilidad. Entonces, técnicamente, usted tiene razón. Son tres cosas distintas, son tres cosas que son importantes que sepan, pero ellos deberían saber qué es estimar. Y cuando van a estimar o cuando les pidamos estimar, no importa lo que les pidamos estimar, lo mismo que cuando le pidamos redondear, no importa lo que estén redondeando, ¿cierto? En el fondo hay una heurística para hacerlo, o sea, hay pasos, ¿ya? Y aquí lo que interesa, lo importante cuando desarrollamos habilidades, más que lo que vamos a estimar, es la habilidad. Y en la habilidad él tendría que saber qué significa eso, qué información necesito para estimar y por qué voy a realizar esta estimación, qué estoy haciendo exactamente. No sé si me entiende. Entonces es algo muy específico. Por eso que cada actividad que pongamos difiere una de otra. Algunas son muy explícitas y otras implícitas. Por ejemplo, esa, cuando tú se la presentas, no te dice que resuelvas el problema. No dice, no dice, no dice resuelva el siguiente problema. No lo dice.
pero es una resolución de problemas, ¿me entiende? ¿Ya? No es, por ejemplo, calcular. Eso no es calcular, no es operar, ¿me entiende? Esto es un problema sin que lo diga. Y otras veces, la actividad que hacemos dice lo que es, ¿ya? Estime tal cosa, aproxime tal cosa. Y en el fondo es mucho más fácil para un estudiante cuando le dicen exactamente lo que quieren que haga, ¿ok? A veces ustedes ponen calcule, ¿ya? Otras veces ponen opere. Y entonces, bueno, dependiendo de lo que quieren, es como desarrollan las actividades, pero cuando nos enfrentamos a actividades que están elaboradas por otras personas, uno las tiene que analizar en esa lógica, ¿ya? Eh, a ver, vamos a... Si queremos hacer heurísticas, eh, entonces, en el fondo necesitamos tener pasos, pues. Eso es como lo más evidente, ¿ya? Entonces, voy a volver a preguntar, porque esta actividad la vamos a hacer de esa manera. A ver, tengo aquí a algunas personas. A ver, ¿está Dominique? Dominique, está bien, no sé si es Dominique o Dominique. ¿Está? Dale, Alex, es tu momento. ¿Sí? Sí, ¿Perdón? aquí ¿Está? estoy. Hola, Sí, Dominique. Dominique, hola. ¿te atreves a proponerme una heurística para ordenar cosas? Para que cuando le pido a los estudiantes que ordene algo, darme la heurística. La heurística son los pasos. Necesito que me des posibles pasos. ¿Sí? Sí, lo escribo en el chat. No, dámelo así nomás. Dámelo, no lo escribas. ¿Cuáles son, a tu manera de ver, 3 o 4 pasos que debería tener claro el estudiante o tú tener claro cuando estás desarrollando una actividad donde le pide a los estudiantes eh, que de alguna manera ordenen cosas o ordenen algo? Podría ser definir el propósito. ¿Ya? ¿Para Definirlo. qué quiero ordenar esto? Ya, ¿Qué ya, quiero eso. lograr? A ver, una cosa es preguntarse qué quiere ordenar. ¿Sí? Ya, esa es una Sí, buena pregunta. Y debería ser parte de la heurística que debería tener el estudiante o el profesor. ¿Qué quiero ordenar? Antes de que empiece a hacerlo. ¿Qué quiero ordenar? Bueno, ¿qué le preguntaría después? ¿O cuál sería el siguiente paso? ¿y para qué quiero ordenar esto? Ok, ya, ¿para qué lo quiero ordenar? Podría ser un segundo paso, ya, ¿Qué quiero lograr con este orden? ya, ya. ¿Qué quiero lograr con ese orden? Ahí tienes 4 pasos o 3 pasos y todavía, ¿y ahora qué ordene? Claro, ¿Sí? sí, Ya, ok. Eso que tú estás haciendo, de alguna manera, son pasos que el estudiante debería seguir. Si esa heurística yo la estudiara bien, a lo mejor podría ser un poquito distinta porque podría mejorar los pasos, etcétera, pero tú diste en la idea de que tú cuando le pides algo le puedes dar pasos, ¿ya? Y si les das claro. pasos a estos Preguntarle estudiantes, también qué puede ir primero exactamente, y ¿me qué va entiendes? después. Cuando tú haces eso, estás intentando desarrollar una habilidad cognitiva. La habilidad cognitiva es ordenar. Independiente se ordena números decimales, se ordena fracciones, se ordena, no sé, volúmenes, etcétera. Entonces, claro, tú le tienes que, independiente de lo que esté ordenando, tú le estás diciendo, a ver, dame, ¿cuáles son las preguntas que tiene que hacer? ¿Qué debo ordenar? ¿Para qué? ¿Cierto? Eh, eh, ¿Cómo lo voy a hacer? Y finalmente que Claro, lo haga. ¿Me entiendes? Y de alguna manera
tú tienes más posibilidades de que vayan adquiriendo esa habilidad. Gracias, Dominique. Está Valeria, Chao. Valeria Moraga. La vi entrar, así que debería estar. Valeria, ¿estás por ahí? No está Valeria. Ninoska, ¿puede ser? ¿Ninoska está? Hola, Ninoska, ¿estás? ¿No? Sí, ¿me Ahí escucha, está. profe? ¿Me Sí, escucha? por suerte, sí. Ninoska, hagamos el mismo ejercicio con alguna habilidad, como por ejemplo seleccionar. Cuando yo le pido a un estudiante que seleccione algo de una lista que cumpla cierta condición. Por ejemplo, seleccionar es una habilidad cognitiva, ¿ya? Eh, Uno, por ejemplo, le pide que seleccione el mayor, que seleccione el menor, que seleccione los que cumplen ciertas condiciones, etcétera. Pero antes de que haga eso, ¿cuál sería la heurística? O dame un par de pasos de la heurística. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Tendría que primero identificar el estudiante, también tendría que reconocer. Pero si yo le pido a un estudiante que seleccione, no sé, los tres triángulos, le doy una lista, o le doy una cantidad de figuras, y le pido que selecciones las que son triángulo rectángulo, por ejemplo. Ahí le estoy pidiendo seleccionar. ¿Qué tendría que hacer el estudiante? ¿Cuáles son los pasos, la heurística? ¿Qué tendría que hacer? ¿Llegar y hacer todo? ¿O qué tiene que hacer para seleccionar cosas? Nosotros siempre le estamos pidiendo que seleccione los que cumplen cierta condición, los que no cumplen cierta condición. Siempre estamos haciendo ese tipo de acciones. Y ese tipo de acciones son habilidades que tiene que desarrollar. Tienen que seleccionar, tienen que ver primero qué tienen que seleccionar. ¿Ya? ¿Qué En más? este caso serían los triángulos rectángulos que está pidiendo. ¿Ya? O sea, primero saber qué le están pidiendo que seleccione. Eso, ¿sí? Sí, Ya. Después, las características que tendría el triángulo que ya. solicita. Identificar algunas características que tiene el elemento que él quiere seleccionar. Perfecto, ya. Después, después qué, a ver, va súper bien hasta ahí. Seleccionar las opciones que cumplen con el criterio que me solicitaron. Ok, o sea, claro, pero ¿cómo la selecciono? Porque ese, mira, eso pareciera que es como automático, pero yo creo que lo que uno hace es de a uno por uno, los voy mirando y verifico algo, ¿no? ¿Sí? No sé si es lo que uno hace. Lo que pasa es que a veces lo hace tan automático que cree que no lo hace. Mm, ¿Me entiende? Porque yo los miro todos y uno dice, se va al tiro los que no se pues, tengan cierta característica. Supongamos que la característica es que en uno de sus vértices tengan ese cuadradito que muestra que es que mide 90 grados. Entonces, si esa es la característica, yo miro y verifico cuáles cumplen con eso. Ese podría ser un tercer paso. Y finalmente, ¿cuál podría ser el último? Ya hizo como las tres cosas. Ahora, ¿qué habría que hacer? Marcarlos, por ejemplo. Marcarlo, encerrarlo en un círculo, hacerle un visto. O seleccionarlo. sea, ¿se entiende? Ya. ¿Se entiende? Entonces, lo más importante es que lo que estás haciendo es desarrollar una habilidad, y esa habilidad es una habilidad cognitiva que la hacemos muchas veces y que siempre tiene pasos, siempre tiene pasos. Ahora, importante eso sí, que de acuerdo a la cantidad de pasos,
la heurística es más o menos profunda. Yo les voy a compartir, y bueno, ya está Francisco con nosotros. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, Lizardo, aquí estoy. Gracias. Francisco es quien nos va a colaborar como soporte tecnológico de la plataforma y él les va a mostrar la plataforma Alexia Classroom, donde nosotros tenemos alojado parte del material que vimos hoy día. Entre otras cosas, vamos a alojar el video de esta capacitación, ¿cierto? Y vamos a poner la presentación y un montón de otros elementos. Y nosotros dejamos ahí un mini libro que está en formato digital, ¿cierto? Que este desarrollo de habilidades cognitivas, que es el que desarrollamos en la fundación y que estoy presentando, y donde van a estar todas las habilidades que yo les mencioné, ¿ya? Junto con esas habilidades van a encontrar para cada habilidad, ¿cierto? Una indicación de qué significa la habilidad. Por ejemplo, habilidad de ordenar. ¿Qué significa? Organizar elementos o situaciones de acuerdo con un criterio definido. Eso es. Y los pasos a seguir. Y le estamos entregando las heurísticas. Van a encontrar heurísticas que tienen más pasos porque son heurísticas que están en un nivel taxonómico superior. Entonces, mientras más alto es el nivel taxonómico de la heurística, más pasos tiene, porque más cosas tienen que ocurrir. Y mientras más bajo es el nivel taxonómico de la habilidad, tiene menos pasos. Entonces ustedes van a encontrar este material disponible. Ya. Antes de ir a este ticket de salida, que lo tenemos, digamos, preparado, le voy a dar el paso a Francisco para que nos explique, nos presente la plataforma Alexia Classroom. Gracias, Lizardo. Buenas tardes, profesores, profesoras. Mi nombre es Francisco Pérez y también soy miembro de Fundación ZigZag. Mi objetivo de esta intervención es poder modelar brevemente el acceso a la plataforma Alexia Classroom. Si bien le hicimos llegar un tutorial en el inicio, en el link que les mandó Lizardo, la idea de todas maneras es poder trabajarlo ahora para que en caso de que surja alguna duda, poder solucionarla y si no, poder en el fondo trabajar en torno a su inquietud, a su complicación de ingreso. No debería ocurrir, pero de todas maneras siempre está la posibilidad. Importante, porque es importante que puedan acceder a la plataforma Alexia Classroom, porque en ella, como bien decía Lizardo, hay material complementario al cual ustedes podrán acceder mediante la plataforma. Y segundo, mediante la plataforma nosotros podemos hacer el control de asistencia. ¿Ya? Entonces, muy importante que puedan ingresar para que, mediante las actividades que Lizardo les va a ir entregando, vamos nosotros a, en el fondo, evidenciar la asistencia a las sesiones. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer va a ser Disculpe, compartir mi Francisco, ¿y pantalla. eso no será más simple colocando el nombre en el chat y pasar la lista? Para efecto de Eh, la lista podría ser, ¿sí? claro, Para efecto de la lista también yo tengo el ingreso de ustedes también. A medida que fueron ingresando a la plataforma, tengo ese dato. Pero también se podría hacer a través del chat, digamos, poniendo el nombre o no sé, algo así. exactamente. La idea, profesor, profesora, es que si podamos ocupar la plataforma, puesto que además de la lista, como bien les digo, también va a servir como repositorio de material y en el fondo una plataforma de interacción. Esto, profesores, no es más complejo que una plataforma Moodle, que quizás muchos de ustedes se familiarizaron en pandemia, que es una plataforma bastante amigable de uso, así que no creo que les revista mayores complicaciones. Como bien decía el tutorial que les enviamos, el nombre de usuario de cada uno de ustedes va a ser su root, eh, sin puntos ni guión, con el dígito verificador incluido. Es decir, todos los números de su root como nombre de usuario. Y en caso de que termine en K, también se ingresa. ¿Ya? Voy a hacer el ejemplo con mi usuario. Esos son todos los números de mi root. Y
como contraseña es simplemente los números del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Damos clic en el botón azul y vamos a hacer ingreso a el entorno de Alexia Classroom. Ya, en este caso yo tengo más de una aula, pero ustedes debiesen aparecerle esta aula que está por acá, que con mucho cariño y dedicación Lizardo la configuró para su trabajo. Nosotros hacemos clic en en el aula y van a ver ciertas descripciones, van a ver ciertas actividades que se puede acceder de distintas maneras, algunas presentaciones, algunas actividades que Lizardo va a ir trabajando con ustedes, material que es descargable, una serie de videos, y en el fondo son distintos tipos de material complementario para el trabajo que va haciendo Lizardo con ustedes. Aquí también vamos de manera posterior a finalizar esta sesión, vamos a colgar los videos de la clase, por así decirlo, ¿no? En caso de que alguien quiera volver a retomar desde algún punto los conocimientos entregados en esta sesión, podrá hacerlo de todas maneras volviendo acá. Acá abajo tenemos una franja, perdón, en donde hay distintos tipos de opciones, donde dice secciones. Aquí tenemos el módulo 1, que es el que están trabajando el día de hoy junto con Lizardo, y a medida que vayamos avanzando en el proceso, vamos a ir seleccionando distintos tipos de secciones. Acá abajo están las secciones en el fondo para poder ir avanzando en el trabajo. Es muy simple de utilizar. Nosotros no quisimos complejizar el proceso de la plataforma simplemente para que puedan interactuar de la manera más ágil posible. La idea, profesores, profesoras, es que ante cualquier duda me escriban al siguiente correo. Lo voy a anotar acá en el chat. Cualquier duda, ya sea de ingreso, ya sea de usabilidad de la plataforma, comuníquense conmigo. Mi nombre es Francisco Pérez, mi correo es fperez@fundacionzigzag.cl, para que en el fondo sus dudas o complicaciones con la plataforma no sean trabajadas en la sesión con Lizardo, y así a él le damos la posibilidad de que pueda trabajar ágilmente los contenidos, y de manera paralela podemos solucionar cualquier problema de accesibilidad o usabilidad. Ya, si ustedes me escriben por ese correo, el problema se puede solucionar bastante rápido y no creo que vayan a tener mayores dificultades para solucionar cualquier inconveniente. Es solo eso, en el fondo, la idea era reforzar lo que estaba en el tutorial enviado. Ante cualquier duda, les dejo mi correo electrónico y eso, simplemente. Si alguien tiene alguna duda, Francisco, dime, ¿puedes poner de nuevo el aula un poquito para... por supuesto. Ok, comentarles, puedes desplazarte un poquito. Bueno, al inicio van a encontrar el propósito de lo que hicimos hoy día, los contenidos que revisamos, ¿cierto? Y algunos aprendizajes esperados, que son una descripción básica de la sesión. El diagnóstico inicial, ustedes, los que asistieron a la clase, lo contestaron, entonces no es necesario que lo vuelvan a contestar. Si alguien de los que está presente llegó atrasado y no contestó el diagnóstico inicial, ahí está el código QR para que ingrese y lo pueda hacer. Luego, baja un poquito, viene la presentación de la sesión. Si tú lo pinchas un poquito, pínchala nomás, okay, va a abrir una ventana emergente y ahí va a aparecer la presentación que estamos ocupando, que está en formato PDF, y ustedes la pueden bajar, ya la pueden descargar. Entonces ahí va a estar lo mismo que yo revisé, ¿cierto? Lo mismo, todo lo que hicimos hoy día. Esa presentación ustedes la pueden bajar sin ningún problema y ocupar, ¿ok? Ok, ahí se puede bajar, ¿cierto? Entonces no van a tener ninguna dificultad. Luego hay un ticket de salida, que es ese que está ahí. Ese ticket les va a permitir a ustedes contestar una pequeña encuesta. No lo haga Francisco para que no me aparezca. Y esta la tienen que hacer ahora. O sea, una vez que termine yo la sesión, ¿cierto? Ustedes entran a la plataforma y la primera tarea es contestar este ticket de salida,
donde hay preguntas muy simples, ¿cierto?, en relación a lo que hicimos. Esto a nosotros nos sirve de alguna manera como una evaluación y podemos retroalimentar algunas cosas que no quedaron claras. Luego vienen las actividades asincrónicas, que estas están pensadas para las personas que hoy día no asistieron, porque las personas que hoy día no asistieron tienen que hacer la misma actividad donde yo les consulté a algunos de ustedes. En el caso de ellos, como no vinieron y quieren participar de la capacitación, van a tener que ellos contestar las preguntas directamente, ya todas, ¿ya? Y ahí van a tener que hacer estas 2 o 3 actividades. Finalmente, ahí están los recursos a descargar. Ese es que está ahí, el modelo procedimental completo. Si lo pincha, va a aparecer el modelo procedimental, ¿cierto? Que lo tenemos en este caso, y ahí lo que van a encontrar son todas las habilidades que vimos, ordenadas, todas completas, hacia abajo, y con sus respectivas heurísticas. Y ustedes las pueden ocupar a discreción cuando lo estimen claramente pertinente, ¿ya? Entonces, eso tenemos ahí. Y hay otros documentos, por ejemplo, para que no nos tengan que salir a buscar, que son la actualización curricular, básicamente el documento oficial, por si no lo tienen, para que lo lean, lo miren, y ahí están toda la actualización curricular de primero a segundo medio que está, digamos, evaluando o que está en consulta ante la CENET en este momento por el Ministerio de Educación. Y ahí les va a hacer sentido cómo van a venir los objetivos, ese tipo de cosas. Y finalmente algunos videos complementarios, un video del Ministerio, que no es necesario verlo quizás, con la actualización curricular, y las 2 habilidades base. Yo podría agregar las otras habilidades para completar las 4 disciplinares, que están muy bien explicadas aquí, por si tienen alguna duda, digamos, por el CIAE, que fue el que desarrolló este proyecto que se llama Programas de Escuelas Chile. Este es un programa que pasó bien desapercibido porque fue en el 21, cuando estábamos prácticamente en plena pandemia. Entonces muchas de estas cosas la gente no las aprovechó. Son videos muy buenos que muestran y describen en detalle la habilidad disciplinar de argumentar. Bueno, en este caso les pusimos la de modelar y la de argumentar y comunicar, porque son las que se van a mantener en el currículum con mayor énfasis en los niveles de séptimo a segundo medio. Pero también les puedo subir las habilidades de representar, si aquellos no las comprenden bien. A mí me gusta mucho porque trae muy buenos ejemplos, no son de larga duración, son 5 a 7 minutos y dejan muy claro el tema de las habilidades disciplinares. Eso es lo que yo les colgué ahí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, te agradecemos, Francisco, entonces, ya. Creo que no queda nada en la presentación, de todas maneras la voy a ver, caso me queda algo, pero estamos ya cerrando la sesión de hoy. Recuerden, ¿cierto? Entrar, lo más importante. Ok, vamos a reanudar aquí. Bueno. Bueno, es el ticket de salida que explica que en la plataforma, recuerden, van a tener 5 minutos, pero lo pueden hacer también en diferido. O sea, no es necesario que lo hagan inmediatamente, pero como quedan 3 minutos, ustedes perfectamente pueden entrar a la plataforma, verificar, se van al ticket de salida y contestan las preguntas que están ahí. ¿Ya? Sus aportes son muy importantes para nosotros. Esta no es una evaluación, básicamente es un ticket para verificar que algunas cosas quedaron instaladas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
Bueno, si no lo hay, ha sido una jornada extensa. Les agradezco a cada uno de ustedes su asistencia. En la semana vamos a seguir publicando algunas cosas, así que no dejen de revisar la plataforma. Entre otras cosas, mañana o pasado van a estar disponibles los videos de la clase de hoy día para que los revisen si es que tienen alguna duda, si hay algo que les interesa mirar. Y también les vamos a estar subiendo algunos otros materiales que podrían ser importantes para esta parte. La siguiente sesión, que es el próximo martes, vamos a entrar de lleno a desarrollar el tema de metodologías activas y vamos a revisar algunas metodologías activas que son propias de matemática en esa sesión. Va a ser más o menos similar, ya sé hoy día perfectamente lo que resulta y lo que no, entonces me voy a ir adecuando de mejor manera a esa sesión. ¿Ok? Listo, le agradezco la presencia. Que estén bien. Gracias, que esté bien. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias. Chau. Chaito. Chao, gracias. Ok, Gracias, chao, chao. chao.